Y vamos a nuestra clase número 2. En esta serie, Yeshua, el profeta, al cual oír, al cual escuchar. Y bueno, hay muchas escrituras desde la Torá, ¿verdad? Desde Bereshit y todos los libros de la Torá, pasando por los libros de Samuel, obviamente, los libros de los Salmos y todos los profetas, en donde hay gran cantidad de alusiones proféticas sobre Yeshua, ¿verdad? Y pues bueno, ya hemos tenido algunas clases de ellas, ya tenemos un comentario también de toda la Biblia, donde viene todo lo relacionado a las alusiones proféticas de Yeshua en la Escritura. Pero bueno, en esta serie queremos ir ya directamente a ese personaje del cual se hacía alusión, se hablaba y se profetizaba en el pasado, ¿verdad? Durante pues los 4000 años previos de la historia de la humanidad, hasta que este personaje arriba a esta tierra, y es nada más y nada menos que el cual pues la Torá, como ya hemos mencionado antes en Deuteronomio 18:18, el Eterno le menciona como alguien que iba a hablar la palabra de él. Ya vimos en la introducción muchas cosas relacionadas. Ya vimos también la importancia y el peso de este versículo, de este verso en la Escritura, esta parte en la Torá. Ya vimos que también, aunque estamos haciendo alusión a el papel de profeta, quiero que quede bien claro también, Yeshua es Mashiach, es el Ben Elohim, Ben Elión, es el Hijo del Altísimo, es el que a través del cual y por medio del cual el Padre hizo todas las cosas, es también el enviado del Padre, ¿verdad? Es el intermediario, es el que estuvo intercediendo, es el que estuvo también mostrando la faz del Padre desde el principio. Ya hemos también hablado de esto. Acuérdense que cuando hablamos de la bendición a la bendición arónica, la famosa bendición arónica, cuando dice Yaer Donai Panav Eleja Vikuneja, Isa Donai Panav Eleja Veyasem Leja Shalom, cuando habla de la faz, dice del rostro, que Él te muestre su rostro, su faz. También ya hemos dicho que es nada más y nada menos que Yeshua HaMashiach, que el Padre te revele a su faz, a su manifestación, su presencia a través del Mesías. Y bueno, todo esto también, así es su rostro, ¿verdad? Como se traduce también, que es su faz. Al-Tenei es su faz en el Mesías. Y esto obviamente porque cuando hablamos de profeta no queremos absolutamente para nada disminuir todo el papel de Yeshua HaMashiach, del Mesías. Él es Mesías, Él es el Hijo del Todopoderoso que se hizo carne, Él es el que estaba a la diestra, el que descendió y volvió a la diestra, el que nos ha mostrado al Padre, nos ha instruido de Él, Él ha traído la palabra del Eterno, etcétera, etcétera, y Él también es el profeta justamente al cual tenemos que oír. De esta manera, entonces, vamos a seguir haciendo alusión a estas palabras de Yeshua que hay que seguir escuchando. Y pues bueno, vamos a introducirnos en también la lectura de el Brit Hadashah, que nos va a ir llevando por las palabras del Mashiach, su vida, también su vida, parte de su vida, y para ir recordando algunas cosas respecto a él. ¿Okay? La siguiente parte con la cual vamos a iniciar la serie, aunque ya vimos la introducción, es directamente a los documentos 100% judíos, israelitas del primer siglo. No son griegos, no son gentiles, no son paganos, no son romanos, no son cristianos tampoco. Quiero hacer alusión a esto porque la cristiandad obviamente ha tomado mucho de esto,
pero lamentablemente tomó otro rumbo, lo vimos en Apocalipsis. En el siglo IV tomó otro rumbo y tomó otras características, y viene lo que se conoce en la profecía del primer siglo como Jezabel, ¿verdad? Esta mujer que adulteró todo. Pero cuando vamos a los escritos, el Brit Hadashah, primeramente tenemos que reconocer, y bueno, no es porque nosotros lo digamos, sino porque todos los recursos del primer siglo y hasta el día de hoy lo corroboran. Son documentos, número uno, que dan testimonio de la figura del profeta que el Eterno ha enviado, y que todo se desarrolla en un contexto hebreo, en un contexto israelita del primer siglo. ¿Okay? De esta manera vamos a ir, número uno, a meternos en el round, como se suele decir, ¿verdad? De un debate y un discurso que se trae desde el primer siglo respecto a esta figura muy controvertida desde el primer siglo. ¿Y por qué quiero comenzar con esto? Porque bueno, hasta el día de hoy, todo esto que se dio en un contexto israelita, en un contexto hebreo, en un contexto judío, presentó un gran debate, ¿verdad? Un gran debate. Y estoy hablando desde que el Mesías nace, estoy hablando desde que Yeshua, como dice Shaul, estando en la condición celestial, superior, siendo un ser celestial, ¿verdad? Delante del Todopoderoso, así como los seres superiores, ¿verdad? Decide, él dice, dejar lo sublime. Yeshua en Mebaser Yohanan, en la Buena Nueva de Juan, él dice, cuando él ora, Padre, dice, exáltame una vez más a tu diestra, dice, así como antes estaba exaltado a tu diestra. Es decir, el Mesías, como lo hemos visto, no es cualquier ser, está por encima de los seres superiores, es la cabeza de la creación, es el medio por el cual hizo todas las cosas, es el medio por el cual incluso hizo los seres superiores. De esta manera, Shaul nos menciona que Yeshua HaMashiach en realidad tiene preexistencia, o tuvo un lugar muy privilegiado en los cielos, a la diestra del Padre, a la diestra del poder, y un medio por el cual mostrarse a la creación que Él creó a través de Él. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto ha sido una gran controversia desde el primer siglo, ¿verdad? Y ahorita vamos a este punto para ir al primer episodio de esta serie, que tiene que ver con el nacimiento o la encarnación de este ser superior que es enviado del Padre. Y vaya que este tema es hasta el día de hoy uno de los grandes debates, ¿verdad?, dentro de los términos judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando el cristianismo toma el camino del pensamiento filosófico grecorromano y deifica al personaje de Yeshua, el Mashiach, y lo hace una deidad y lo pone como el todopoderoso, como el único y uno y único, entonces viene el choque tremendo con el judaísmo, porque el judaísmo en el primer siglo creía definitivamente que había un Ben Elión, un Ben Elohim que se iba a manifestar. El único problema es de que los fariseos, la escuela farisea, hizo cambios en la interpretación, y entonces ellos desde su lugar empezaron obviamente a contradecir todo lo que en el siglo IV y V la cristiandad desde Constantinopla, ¿verdad?, y después en el Vaticano empezaron a modificar, y aquí es donde viene una gran controversia. De tal manera que hasta el día de hoy, incluso algunos grupos hoy día que creen en Yeshua, están tratando de regresarse totalmente al pensamiento judío del primer siglo, ¿verdad? De que Yeshua no tendría que ver absolutamente nada con la divinidad, nada con ser un ser superior, nada con ser un ser preexistente, nada con tener autoconciencia incluso,
y lo tienen que rebajar pues definitivamente a un hombre simplemente nacido de otro hombre y una mujer, ¿ok? Y eso ha sido un gran debate. Nosotros en este momento yo creo que conocemos ese debate y definitivamente hemos visto estas dos posturas, ¿verdad? Una muy judaizante y otra muy cristiana, muy romana. Pero tenemos que hacer también un equilibrio de todo esto, porque la escritura definitivamente que cuando habla de un descendiente de David y habla de todas las promesas en David, también vemos en esta línea, en este tiempo profético, un gran problema en el asunto de David, el rey y el reinado, que vamos a tocar más adelantito, ¿ok? Más adelante, cuando lleguemos al reino de los cielos, ahí nos vamos a meter en el tema del rey, los reyes, el reinado, el descendiente y todo esto. Ahorita quiero comenzar con, aunque todavía aquí no aparecen palabras de Yeshua, es importante recordar el momento de cómo llegó y cuándo llegó y qué significaba para todo Israel esto, que es su nacimiento. Su nacimiento nos dicen los escritos del Brit Hadashah que fue sobrenatural. Por eso comencé con esto, ¿ok? Comencé con el nacimiento de Mashiach desde el primer siglo. Es un gran debate hasta el día de hoy. Es un gran debate hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque en la profecía se hablaba, incluso en Malaquías mismo, 4 siglos antes de que naciera, el Eterno había prometido a través de Malaquías, ¿verdad?, que se manifestaría el mensajero, ¿verdad?, el Señor al cual esperaban, ¿verdad?, y sabían que tenía preexistencia y sabían que iba a arribar físicamente, lo sabían muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los religiosos después se negaron a esto, sosteniéndose en una promesa davídica. Y obviamente la falta de aceptación por los supuestos requisitos que tenía toda la religión farisea trajo consigo que le despreciaran, ¿verdad? Le despreciaran y lo descalificaran según los requerimientos que tenía la tradición, ¿verdad? Podríamos decir la secta predominante en el primer siglo, que eran los fariseos y los saduceos, aunque había muchos más, eran los que más competían y más estaban en la primera fila. Entonces, definitivamente que tenemos que tocar este tema, el nacimiento del Mashiach, el nacimiento de Yeshua. Más adelante, como les digo, vamos a entrar a las palabras que tienen más peso respecto a esto, sobre él mismo, ¿verdad? Su conciencia o su autoconciencia, su preexistencia. Vamos a llegar a su momento. Y vamos a llegar a lo que es reino, por qué, quién, qué pasó con el rey David, qué pasó con su descendencia, cuáles eran las promesas, si el reino davídico terrenal de veras habría de ser restaurado, todo esto. Vamos a ir viendo todo esto poco a poco, ¿ok? Bueno, por ahora quiero que comencemos con lo primero que encontramos en el Brit Hadashah. Y pues lo primero es un nacimiento sobrenatural. El Brit Hadashah nos demuestra, ¿verdad? Y vamos a ver que en la escritura, rápidamente recordamos que hay una manifestación sobrenatural. También ayer hablamos de esto justamente en la clase de Torah. Hablamos de el remanente y el linaje que tenía que ser limpio para que viniera el Mesías. Ayer ya hablamos de esto también. Los que quieran escuchar la clase de Deuteronomio 23, de Barim 23, hablamos de esto. De que había un remanente finalmente, un remanente del remanente, y vendría una familia en la cual vendría una mujer llamada Miriam, la cual, por cierto, la cristiandad también después la trasladó a los cánones y la hizo santa y la hizo intercesora, y ya saben todo esto, ¿verdad? Y pues bueno, se ha ido entre siglo y siglo un poquito
desmantelando todo esto, incluso porque ni siquiera el protestantismo había dejado esto. ¿Ustedes sabían esto? Y todos lo sabemos, ¿verdad? Martín Lutero y toda su gente y todos los protestantes de la época de la Reforma todavía seguían idolatrando a María, ¿verdad? La madre del Mesías. Todavía había idolatría, todavía tenían imágenes, todo esto. Realmente el desecharse las imágenes vino mucho después. Mucho después, cuando se ha ido depurando. El cristianismo evangélico, que hoy día se le conoce así, cree que ya se ha depurado del todo de Roma, pero la verdad es de que todavía tiene algunas cosas de cuales depurarse. Bueno, el caso aquí es de que Miriam era una mujer israelita, como cualquier otra mujer, observante la Torá, esperanzada en el Mesías, esperanzada en este profeta, y pues bueno, ella es la que juega el papel de la mujer que iba a engendrar al Mashiach, ¿verdad? Desde cero, un alma que venía a hacerse carne, pero un alma, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que tenía autoconciencia. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre en el Brit Hadashah? Rápidamente solamente vamos a recordar que estos documentos no fueron alterados, ¿verdad? Siglos después. Estos documentos, incluso el famoso Mateo en hebreo, que es una copia que se ha conservado del único escrito en hebreo desde el primer siglo, también registra este hecho sobrenatural. ¿Y por qué habría que creer en este hecho sobrenatural? Porque han ocurrido hechos sobrenaturales antes de Yeshua mismo, ¿verdad? Por ejemplo, un hecho sobrenatural de un nacimiento que haya ocurrido en la época de Israel antes del Mesías, por ejemplo, simplemente por citar uno. Cosas que asombrarían incluso hoy día a la misma ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, nacimiento como el de quién, que fue algo que nadie podría creer hoy día. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac, pues cualquiera puede decir, ¿cómo es posible? Anciano, si ella es estéril. Espérame tantito, ¿cómo es eso? Y bueno, y esa es una sombra también del milagro en el hijo. Recuerden que Abraham representa también esa figura, Abraham y Isaac, ¿verdad? ¿Cuál otro nacimiento sobrenatural, por ejemplo? ¿Cuál otro nacimiento sobrenatural podemos ver? Hay otros dos que son muy destacados, ¿verdad? Juan el Bautista, por ejemplo, bueno, eso ya fue en épocas de Yeshua. Pero antes de Samuel mismo, ¿verdad? Shmuel también fue alguien que nació de una forma sobrenatural, una mujer que era estéril también. Otro más, ¿se acuerdan? Otro más, otra mujer. Shimshon, Sansón también era un hombre que había nacido de una forma sobrenatural y además tenía dones especiales. Bueno, todos estos ejemplos, y hay muchas más cosas de cosas sobrenaturales que se han manifestado en la tierra, que la ciencia o los incrédulos podrían decir no es posible, no creo, hasta no ver, no creer. Bueno, están registradas porque entendemos, y el Padre sabía que el hombre iba a dudar, y nos ha entregado todo esto para que creamos también, para que creamos que el ambiente celestial, sobrenatural, se hace manifiesto en la tierra. De hecho, yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado cosas sobrenaturales. Y el primer caso es simplemente el cambio nuestro, el cambio de nuestra vida pasada con nuestra vida presente. Ahí ocurrió algo sobrenatural, algo celestial, que pudo haber cambiado mi forma de vida del pasado y darme una vida diferente hoy día. Eso es algo sobrenatural. Y eso no lo hace la psicología, ni lo hace, ¿verdad? Cosas científicas, nada de eso. Eso nosotros sabemos que es una transformación espiritual. De tal manera que el nacimiento del Mesías no tendría por qué a alguien en Israel llevarle a una controversia, definitivamente que no. De hecho, muchos lo creyeron. Bueno, el punto número 1, con el cual quiero arrancar después, porque las palabras que vamos a ver después, ¿verdad? Incluso cuando él estaba niño, están haciendo alusión a que él definitivamente nació de una forma sobrenatural, y él no era un descendiente de humanos, sino era un ser espiritual
que vino a tomar carne para hacer de sí mismo un corbán. Más adelante vamos a llegar también a eso y ampliarlo. Es decir, los documentos del Brit Hadashah, de origen totalmente israelita, de origen judío, gente judía, gente israelita, estaban haciendo que nos mostraran una realidad celestial en la tierra, de que este ser definitivamente preexistente venía a nacer. El relato de que el Malach del Eterno, ¿verdad? Aquí hablando de Gabriel, que se aparece a Miriam y que le dice, ¿verdad?, que iba a dar a luz a un ser, siendo ella virgen. Y bueno, ya saben aquí el tema de la virgen y la profecía, ¿verdad?, y todo lo que los judíos hoy dicen, que no era una virgen, que era una doncella, pero finalmente una doncella tiene que ser virgen de Israel, obviamente, ¿verdad? Bueno, a lo que voy, el judaísmo pues siempre ha puesto en tela de juicio todo esto, desde su necedad y desde su incredulidad, para calificar todo esto como mitológico, ¿verdad?, como mitología. Y para quererlo asociar con otras cosas en el paganismo. Pero esto ocurrió dentro del pueblo de Israel. Fíjense qué interesante. Si los rabinos dijeran que el nacimiento sobrenatural es una fábula, por ejemplo, pues entonces toda la Torá que ellos predican sería una fábula. ¿Cierto o no cierto? Por ejemplo, que el mar Rojo se hubiera abierto de esa forma, ¿verdad?, que en el monte Sinai hubieran ocurrido todas esas cosas, ¿verdad?, que y todos los milagros, la roca que salió el agua, la columna de fuego, la nube, el Mishkan, los milagros, los nacimientos, todo sería una fábula, todo sería una construcción fabulosa, ahora sí que fabulosa, ¿verdad?, del pensamiento de los hombres. Entonces ellos mismos están poniéndose en tela de juicio al creer que esto no es sobrenatural, no es espiritual. Bueno, de hecho hubo un rabino ahí muy importante a mediados de la Edad Media, el famoso Maimónides, ¿verdad?, que empezó a descartar muchos de estos hechos milagrosos. Él empezó a decir, no, él tomó un pensamiento empírico totalmente racionalista. Y pues bueno, tiene su escuela. Y a partir de esa escuela vienen también muchos judíos hasta el día de hoy que rechazan todo este tipo de aspectos sobrenaturales en el ser humano, o especialmente hablando en el pueblo de Israel. Bueno, este personaje, el profeta al cual oír, viene a este mundo así, de una forma sobrenatural, de una forma milagrosa, de una forma en la que ya estaba en la escritura. La Virgen dará a un hijo. Era una alusión profética. Obviamente ya estudiamos eso, ya hablamos de qué rey estaba hablando y de qué hijo estaba hablando. Pero en el Brit Hadashah se hace alusión a esto, ¿verdad? Una betulá, y cuando habla también de la palabra hebrea doncella, y también acabamos de estudiar en la Torá, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que acabamos de estudiar en la Torá sobre las doncellas en Israel? ¿Qué pasaba con las doncellas en Israel? ¿Cómo tenían que llegar al matrimonio? Se los digo porque cuando se encuentren con este debate, no, es que no era una virgen, era una doncella. ¿Ustedes qué van a decir a los que contradicen esto? Espérame tantito, es que todas las doncellas de Israel eran vírgenes. Si no te gusta la palabra virginidad, que era una mujer sin tener relaciones sexuales, y tú quieres llamarle doncella, pues una mujer israelita, doncella, pues también era una mujer que no había tenido relaciones maritales. Entonces, el Brit Hadashah nos muestra que era una doncella de Israel. ¿Estaba desposada? Sí, estaba desposada. Es decir, estaba comprometida, ya tenía un lazo matrimonial, pero no tenía unión matrimonial. Y eso se conoce bien en el judaísmo. Esto es algo muy normal hasta el día de hoy, muy natural. Pueden estar casadas, pero no pueden haber tenido todavía relaciones maritales. Bueno, el Brit Hadashah entonces nos dice que este profeta que el Padre ha enviado al cual oír, viene de los lugares
superiores, celestiales. Y cuando entremos ahora, quiero decirles que vamos a ir por ahora guiándonos en lo que se conocen como los evangelios sinópticos, ¿okay? Aquellos cuyo contenido es muy parecido y casi va a la par, ¿okay? Después vamos a entrar a Mebaser Yohanan, la buena nueva de Juan, que no es sinóptico y que nos da otros relatos y que nos da otra profundidad de las palabras de Yeshua, ¿okay? Y eso es todavía más fuerte, ¿okay? Entonces, el punto aquí es de que este profeta al cual vamos a escuchar sus palabras, en realidad no es cualquier profeta. No es cualquier profeta. Es un profeta que viene de forma sobrenatural. Ahora, incluso Moshe mismo es alguien especial. ¿Se acuerdan el nacimiento de Moshe, por ejemplo? Y estoy hablando de Moshe como una figura del Mesías que habría de venir. El Mesías nace de forma sobrenatural y Moshe, aunque no nace de forma sobrenatural, Moshe era un niño especial. ¿Se acuerdan cómo dice la Torá cuando él nace? ¿Se acuerdan lo que dice la Torá? De hecho, lo que dice la Torá dice que fue el motivo por el cual, ¿qué pasa? Su madre procura salvarle la vida. ¿Se acuerdan cómo dice la Torá cuando nació? De hecho, lo estudiamos cuando llegamos a ese texto. Dice, y Moisés nació, dice, y cuando lo vio su madre, vio que era un hijo Tov. En hebreo, la palabra dice Tov. Dice que su apariencia era buena. Y algunas traducciones lo ponen que era hermoso, que era diferente, que tenía algo especial, que era lindo, dependiendo la versión. Pero en hebreo, cuando vamos al hebreo, ¿verdad? La expresión en hebreo quiere decir que era un niño diferente a los demás. Era un niño diferente a los demás. De tal manera que cuando lo vio su madre dijo, este niño es muy especial. Sintió algo, pensó algo, fue movida por algo, fue conducida por la presencia divina, definitivamente, y lo tomó y dijo, este niño es muy especial, no sé qué tiene, pero es muy especial. ¿Se acuerdan que Faraón había mandado a asesinar a los niños, verdad? Y estaba todo este proceso. Entonces cuando ella toma al bebé, dice, este niño es muy especial, algo tiene y no sé, pero va a ser algo. Y yo lo voy a esconder y yo lo voy a librar de la muerte. De ahí es donde viene la motivación, ¿verdad? Para librar a Moshe. Yochebed, que era la madre de él, Yochebed toma a Moshe y entonces hace todo lo que ve en la escritura. Y no solamente eso, sino que además dice que pone gracia en los ojos de la hija de Faraón y ya sabemos toda la historia, donde crece y finalmente todo lo que va a ocurrir. Un hombre que fue llamado por el Padre, un profeta cuyo nivel de profecía era único en el pasado. Esta es otra alusión profética a Yeshua mismo, porque Yeshua cuando nace también era un niño diferente, un niño especial. Bueno, el primer punto aquí para entrar en las palabras del profeta Yeshua al cual oír, definitivamente nos tienen que dar el banderazo de salida para poder entender que este no era cualquier profeta. No era cualquier profeta como hay un grupo por ahí de mesiánicos, judío-mesiánicos, ¿verdad? Que están diciendo que pues simplemente fue hombre, hijo de José y era cualquier profeta como el resto de los profetas y que simplemente hablaba la palabra del Eterno. Bueno, es que todos los profetas eran así. ¿Cuál era la gran diferencia? Si el Eterno en Deuteronomio 18:18 está diciendo, como tú, Moisés, si hubiera dicho, bueno, voy a enviar un profeta como todos los profetas, como Isaías, como Jeremías, ¿verdad? Como todos ellos, pues entonces, ¿cuál sería la gran diferencia? ¿Me entienden? Entonces, toda esta gente mesiánica, ya estoy hablando de grupos de los, ya saben, judíos mesiánicos y netzaritas y notzrim y nafratim y todos esos que andan ahí
presumiendo mucho judeidad, ¿verdad? Y mucha sabiduría y todas estas cosas, estaban plagados de fariseísmo. Y ellos, lamentablemente, habiendo creído en Yeshua, están diciendo que fue simplemente un hombre, como un profeta como todos los demás, no como Moisés, no como la categoría de Moisés, sino como los profetas de los demás, y que solamente hablaba la palabra del Eterno, ¿verdad? Y que incluso pues nació de hombre y que fue adoptado hijo de Elohim. Eso se conoce como la teología adopcionista del principio del siglo II, ¿okay? El adopcionismo, se llaman los adopcionistas. Y bueno, ellos se inclinaron más a lo que la tradición judía pretendía, tener un rey Mesías, hijo de David. Como les digo, ya llegaremos al punto donde hablaremos de estas cosas. Bueno, entonces Yeshua, el profeta al cual oír de la categoría de Moshe, no es cualquier profeta. El Brit Hadashah, escrito por gente israelita, fiel y observante, atestigua que nace de forma sobrenatural, ¿verdad? Que Gabriel mismo revela a Miriam, incluso a Yosef mismo, que el ser que habría de nacer iba a ser llamado ¿cómo? ¿Cómo iba a ser llamado el ser que habría de nacer? Bueno, aparte de su nombre Yeshua, ¿verdad? Que es salvación del Eterno, iba a ser mencionado, dice, como Hijo del Altísimo. ¿Ok? Así dice, como Hijo del Altísimo. Como Hijo del Altísimo. Ben Elión, así dice en el Brit Hadashah. ¿Qué les parece? Ben Elión, Hijo del Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que también, pues obviamente, quien iba a nacer ahí, quien iba a manifestarse en carne ahí, pues no era un alma terrenal, no era un ser que venía de Adán. De hecho, Shaul mismo dice que uno es Adán y otro es el nuevo Adán. ¿Se acuerdan de esa expresión de Shaul, verdad? En la carta a los Corintios dice, hay un Adán y hay un nuevo Adán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está Adán, del cual venimos todos, pero hay un nuevo Adán. Espérame tantito, ¿cómo que nuevo? Sí, es diferente, es nuevo. No es de Adán, es nuevo Adán. Y este Adán viene del cielo. Shaul termina diciendo, como hemos traído la imagen del Adán, del terrenal, dice, pero ahora vamos a traer la imagen del celestial. Un Adán que viene del cielo. Saben que en el judaísmo esto era algo muy normal. Saben que era muy normal. De hecho, hasta el día de hoy se le conoce en el judaísmo místico como Adam Kadmon. Hay dos Adamim, podríamos decir, dos terrenales. Hay uno que es Adam Kadmon, así se le llama en el misticismo, que es fíjense, el hombre primigenio, ¿verdad? O el hombre primordial, que es el primogénito. Es el primogénito. Ese Adam Kadmon, fíjense, según el judaísmo, es una figura terrenal antes de que existiera la tierra. Esa es la imagen del celestial. Aquí está 1 Corintios 15:49. Pero nosotros, como hemos nacido del terrenal que es Adam Harishon, así se le conoce el judaísmo como Adam Harishon, que es el Adán primero, es decir, el primer terrenal, ahora sí, de la tierra. Entonces nosotros hemos traído la imagen del terrenal, pero en realidad la imagen verdadera es la del celestial. Por eso Shaul dice, hay dos Adamim, ¿verdad? Uno es terrenal y otro es celestial. El nuevo Adán es el celestial, el que nos ha mostrado el Mesías, hecho tierra, hecho carne. Entonces, el judaísmo sabía todo esto. De hecho, fíjense, por eso Yeshua es presentado por Shaul de esta forma.
Shaul sabía perfectamente en el judaísmo, y él había entendido todo esto en el fariseísmo también, que estos conceptos eran propios del judaísmo. Esos conceptos no eran extraños. Esos conceptos eran propios del judaísmo. Y él decía, sí, venimos de un Adán, pero va a venir el otro Adán, el verdadero, al cual vamos a traer su imagen. Entonces, estos conceptos de Shaul de Tarso no eran conceptos paganos, no eran gregorianos, no eran latinos. Vamos, ahí no existía la iglesia cristiana, ahí no existía la iglesia latina, ¿verdad? Gregoriana, romana, ahí no existía eso. Ahí existía nada más el imperio romano y su idolatría a Tamuz y todo este asunto, ¿no? La Saturnalia y todo aquello. Ahí no existía nada de eso. En la época de Shaul no existía toda esta religión. Entonces los conceptos en realidad que maneja Shaul de Tarso son conceptos muy judíos. Son conceptos muy judíos. Y él estaba entendiendo esto, ¿verdad? Por revelación, que venimos usando la imagen del terrenal, del de la tierra, pero seremos transformados. Así es, como aquí está otra vez otro texto de Jimenarse, 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto que se corrompe sea vestido de incorrupción. Esto mortal del Adán terrenal también sea vestido de inmortalidad, como el Adán del cielo. Bien, Brit Hadashah, escrito por israelitas, entonces cuando nos hablan del profeta al cual oír, no es cualquier profeta, no es un humano, es un ser celestial, el primer Adán, según el judaísmo, el Adán Kadmon, según el judaísmo místico, que descendía en su forma primigenia, enviado por el Padre para tomar un cuerpo. Tomando un cuerpo nos presenta al nuevo hombre, al nuevo Adán. ¿Cierto? Y esta venida es una venida sobrenatural. Esta venida es una venida sobrenatural. No voy a meter más en puntos ahorita sobre el reino de los cielos, lo vamos a ver más adelantito, el reino que es reino, el rey, la descendencia de David, todo esto lo vamos a retomar. Ya hemos hablado antes mucho de esto, pero vamos a más adelantito a retomarlo para ver los asuntos del rey. A ver, tenía que ser rey rey como las naciones, tenía que ser rey como David, tenía que ser de la descendencia de David o no, cuáles son las controversias. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ok? Ahorita, primeramente, entender que el Brit Hadashah fue escrito por israelitas. No existía ahí la iglesia grecolatina, no existía nada de eso. Estamos viendo palabras de israelitas que conocían lo que sabían desde que eran chicos, conocían la Torá, sabían las profecías, sabían que estas cosas sobrenaturales iban a venir, tuvieron visiones, tuvieron revelaciones, tuvieron todo esto, ¿verdad? Y pues bueno, nos están enseñando a nosotros de las naciones, para poder entender también, por otro lado, cuál es la naturaleza del Mesías, cómo ha venido, qué es él, hacia dónde fue, quién lo envió, y no caer en el romanismo, ¿verdad? De que lo deidificaron y dijeron es Dios arriba, es Dios abajo, y Dios en tres personas, y bendita eternidad, y todas esas cosas. Por favor, hay que tener en cuenta cuándo fue ese gran problema de la religión, ¿ok? Ese es otro punto, y eso viene 4 siglos después, 3 siglos después, 4, ¿ok? Bueno, punto número 1 entonces, arrancando aquí, no es cualquier profeta, no es cualquier ser que viene, no es un humano, hijo de humanos, sino un ser que viene de los cielos y desciende para varios propósitos. Número 1, ser el emisario o el enviado del Padre, traer la palabra, instruir acerca del reino de los cielos, obviamente hablar las palabras del Eterno, ser un corbán, finalmente dejar una promesa, ascender a los cielos y esperar a que termine la obra, ¿verdad? En estos 2000 años. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa? Aunque aquí todavía no hay palabras de Yeshua. Aquí hay simplemente revelación en el Brit Hadashah de cómo iba a venir él.
¿Ok? ¿Cómo iba a aparecer él? Punto número 2. Bueno, él nace y también, como en la época de Moshe, otra figura más, su vida está en peligro. ¿Cómo? Bueno, hay un hecho también que salta rápidamente a la vista de las autoridades del primer siglo, especialmente Herodes el Grande, que recibe a aquellos sabios de Oriente, de lo cual también ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? Eran gente que se había instruido por toda la enseñanza de Daniel en Babilonia y habían quedado en el exilio, que seguramente eran de origen israelita y que habían visto en las estrellas la revelación del rey, finalmente el rey Mesías que había venido. Estos sabios de Oriente supieron todo eso, llegan a llegan a Jerusalén. Ellos habían visto en el firmamento una estrella que estaba anunciando la venida del Mesías. Ellos caminaron desde el Medio Oriente hacia el Oriente cercano y fueron avanzando por meses y veían dónde se ponía este astro y llegaron finalmente a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que preguntaron por el rey Mesías, el rey que ha nacido. Y bueno, todos empiezan a indagar y bueno, finalmente se van para allá. A partir de ahí viene una amenaza, igual que en la época de Moshe, sobre Yeshua. Peligra su vida, ya saben todo lo que pasó. Él manda matar a los niños menores de 2 años y todo este asunto, ¿verdad? De que quiere destruir la amenaza de que él veía cercana, ¿no? Como que un rey ha nacido, y bueno, ya saben todo el asunto de entre la política y la profecía. Entre la política y la profecía. Ellos estaban entendidos, los sabios, definitivamente, que alguien especial había nacido. Ellos no hacían esto todo el tiempo. Ellos, cuando dan testimonio de esto, saben que algo especial había ocurrido y que exactamente había llegado el tiempo el cual Daniel había anunciado, ¿verdad? Habían contado la señal, habían contado los años, habían visto las señales, habían entendido el tiempo y el espacio profético. Confirmado por las señales en los cielos, llegan entonces y declaran el rey. Bueno, otro punto importante en el Brit Hadashah es todo esto que ocurrió en presencia de estos sabios de Oriente y en las autoridades judías, tanto laicas, hablando de Herodes, como los religiosos, pues sabían que había una amenaza. Apocalipsis 12, capítulo 12, habla de esta figura también, ¿verdad? De la mujer que da a luz a un hijo, que va a regir a las naciones. Quiero que vayamos también rápido a este texto que ya estaba anunciado, ¿verdad? Bueno, en Apocalipsis se relata este momento de la historia en formas alegóricas. En Apocalipsis capítulo 12, vamos rápidamente nada más para recordar. Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de un texto de la mujer y el dragón. Voy a leer, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies. Ahí está también una señal en los cielos, ya hablamos también de eso. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, ya también hablamos de eso. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal del cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, ahí está, con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Eso fue cuando ascendió Yeshua, después de su Corbán. ¿Qué significa esto en figuras alegóricas en Apocalipsis? Está hablando justo del momento cuando Mashiach nace. Qué interesante, porque dice que él iba a nacer, el dragón viene a destruirlo, pero es librado del dragón.
Ahora, algo muy importante en esta parte, es que dice que este hijo, ¿qué iba a hacer? Dice, va a regir a las naciones, a todas las naciones de la tierra. Es decir, este Yeshua iba a traer el reino, iba a gobernar. ¿Qué quiere decir? Que desde que vino hasta entonces también ha estado reinando, ha gobernado él. Bueno, dragón obviamente en toda la escritura hace alusión al Satán, y el Satán mueve a Herodes para llegar a hacer esto. Pero bueno, ya vemos también ahí que el peligro es guardado del peligro, y finalmente el Mesías se levanta como rey y rige a las naciones hasta el día de hoy. Rige a las naciones hasta el día de hoy, con vara de hierro. Quiere decir que, como lo hemos visto, sus palabras son estrictas, su instrucción es directa, él no se anda con medias tintas, ¿verdad? Por cierto, algunos pueden creer que la enseñanza de Yeshua es muy cuadrada, que él no es tolerante, que él es muy rígido. ¿Saben por qué? Por ejemplo, los mandamientos, ¿se acuerdan? Ustedes habéis escuchado y aquí yo os digo. ¿Se acuerdan de eso? Un ejemplo, él es más estricto en los mandamientos. Él nos ha enseñado todavía a llevar el mandamiento más estrictamente. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, sobre el adulterio. Él dice, ustedes han escuchado, ¿verdad? No adulterarás. Fíjense nomás, y estoy hablando de uno de los ejemplos más tremendos, ¿no? Yeshua dijo, pero yo os digo que cualquier varón que vea a una mujer y la codicie, dice, ya es adulterio. Fíjense nada más. Pregunta, si ustedes le dicen esto a las naciones, ¿qué van a decir las naciones? Ay, qué exagerado eres muy cuadrado. Ay, no, exageras, eso es una exageración. No, ¿cómo crees? No, mira, eso es legalismo. Eso es fariseísmo. ¿Verdad? Te pasas de la raya por acá. Eso es legalismo. Hay gente que dice eso. No, eso es legalismo, eso es religiosidad. ¿Cómo no vas a...? ¿Cómo? Pues es imposible. Es locura. Fíjense nada más, y no es el único mandamiento, hay otros más mandamientos que Yeshua dijo, pero yo os digo, y hace el mandamiento más sublime. Ahora, todo esto es para nosotros, para todas las naciones. Vara de hierro, va a regir con vara de hierro, quiere decir que la Torá la va a usar de forma magnífica para que nosotros la cumplamos. Ahí es donde entendemos por qué Jacob dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a enseñar mi fe con mis obras. Bueno, el problema, así es como dice Guillermo, del fariseísmo era porque decían y no hacían. Ellos querían llevar los mandamientos muy sublimes, muy estrictos, pero no los hacían, y eso ya es hipocresía, eso sí es fariseísmo, eso sí es legalismo. Pero Yeshua lo predicaba y lo vivía. Los discípulos lo predicaban y lo vivían. Bueno, nada más un paréntesis respecto a con vara de hierro, porque mucha gente cree que vara de hierro es que tiene que venir el Mesías aquí a la tierra físicamente y órale, agarrarlos a todos y órale, derechitos todos y órale, vara para todos, instrucción para todos y al templo y los que no vayan a hacer sacrificios y todo esto. Pero no, en sentido figurado o profético, en Apocalipsis tiene que ver con una instrucción firme para todos a través de la Torá. ¿Qué les parece? Y así es que otro texto, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su Torá. Todos esperábamos su Torá. Bueno, paréntesis sobre Apocalipsis 12:5, ¿no? Y bueno, finalmente estuvo en peligro su vida como la vida de Moshe, sí, y finalmente fue librado. Dice la escritura que lo tomaron y lo llevaron hacia Egipto hasta que murió Herodes. Herodes murió
3 años, un par de años después. ¿Se acuerdan? También hablamos de eso, ¿no? Yeshua en realidad nació entre el año 6 y 7 antes del año 0. Antes del año 0. Antes del año oficial del nacimiento supuesto del Mesías. ¿Sabían eso? Bueno, Herodes murió 4 años antes de la edad 0, del año 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nuestras fechas nos las han enseñado mal, están movidas. De tal manera que para el año 0, supuesto, Yeshua ya tenía 6 años. Ya tenía 6 años, imagínense nada más. Así que por eso a mucha gente les han enseñado otro Mesías, ¿verdad? Otras fiestas, e incluso en las fiestas, en la religión, ya saben, el viernes, el famoso Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, son cultos que introdujo la Iglesia Católica en la fe. ¿Sí sabían eso? Bueno, no son, en realidad no tienen que ver con el Mesías, tienen que ver con otras deidades griegas y romanas sobre todo. Bueno, así es, estaríamos, súmenle 6, de 6 a 7 años, estaríamos en el 2021 más o menos, 22. Bien, cerramos el paréntesis sobre su nacimiento y sobre el peligro que él vivió. Definitivamente no era cualquier persona, definitivamente no era cualquier profeta, definitivamente estaban ocurriendo cosas grandes y la profecía se estaba cumpliendo según lo que había dicho también Daniel en sus escritos, o se le había revelado. Bueno, siguiente, lo siguiente que vamos a ver es la primera aparición de Yeshua en escena, hablando ya de alguien mayor y no tan mayor. Aquí lo vemos muy de pequeño, muy de edad pequeña, ¿ok? Y vamos aquí al libro de Lucas, antes de que él comience el mensaje de la buena nueva. Antes de que él comience el mensaje de la buena nueva, él aparece en Jerusalén con Yosef y con Miriam, y para eso vamos al libro de Lucas, capítulo 2, rápidamente. Y estamos en el verso 40 y 39. Vamos a ir desde el 39. ¿Ok? Vamos a ir desde el 39. Dice: después de cumplir todo lo que indicaba la Torá del Eterno, volvieron al Galil, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, dice, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y el favor de Elohim, el favor del Todopoderoso, estaba en él. El niño Yeshua, dice, con los doctores, con los doctos. Dice que estaba con los doctos. Ahora, esto se sabe por la tradición. ¿Ok? Esto se sabe por la tradición. Muy interesantemente, que él en Nazaret era instruido también por gente docta en la Torá. Y asistía a la sinagoga, ¿verdad? Y llegó una edad, en la edad se graduó, ¿verdad? A los 12 años. Porque después sube a Pesach por primera vez a Jerusalén, ¿verdad? A participar del Corbán. Fíjense qué interesante. Y él dice que estaba con los doctos, ¿verdad? Con los doctos de la Torá. ¿Quiénes eran estos? Qué interesante. Bueno, dice en el 41, los padres de Yeshua iban todos los años a la festividad de Pesach. Verso 42, cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la festividad. Acabada la festividad, mientras sus padres volvían, Yeshua, de niño, se quedó en Jerusalén, sin que lo supiera Yosef y su madre. Pensando que Yeshua estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Fíjense, no iba una familia sola, iban de compañía. Se juntaban de la ciudad, entonces iban todos juntos y viajaban en caravanas. Entonces iba ahí todas las familias, ¿verdad? Toda
la comitiva que se juntaban. Después de un día, dice, no lo encontraron. Y dice, pensando que Yeshua estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, lo buscaron entre los parientes y conocidos, y como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. 3 días después lo hallaron en el Bet Hamikdash, en el templo, sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas. ¿Qué les parece? Vamos a las versiones, como dicen sus versiones. Estaba en el templo, y ¿qué pasaba con todos? Y no solamente eso, ahorita vamos al siguiente texto. Dice que, vamos a ver otros textos, estaban estupefactos por su inteligencia, se maravillaban, estaban asombrados de su discernimiento, dice aquí otra versión, y sus respuestas. ¿Qué les parece? Estaban todos asombrados, aquí hay otra versión, extasiados. Fíjense nada más, los maestros de la Torá, los doctos, los importantes de Jerusalén, escuchando a un jovencito que preguntaba y hablaba y le preguntaban y daba respuestas, se quedaban atónitos. Pregunta, ¿qué estaba pasando con él? Aquí hay 2 respuestas que usa el judaísmo. ¿Ok? Aquí hay 2 respuestas, pero las cuales nos va a sacar de la duda unos textos más adelante. ¿Ok? Porque vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo con él. Y ok, aquí hay más, quedaban atónitos por sus respuestas. Dice, preguntan ahí cuántos años tenía 12 años, ¿verdad? Dice que en el verso 42, dice que tenía 12 años. Ok, quedaban pasmados, estaba lleno de sabiduría, bien, todo esto. Ok, ahí están las versiones. Estaban estupefactos por su inteligencia. La versión que tengo dice que quedaron asombrados. Piensen por un momento. Aquí hay 2 respuestas. Bueno, la primera era un jovencito con un IQ muy alto, muy inteligente. Era uno de esos tipos, ¿cómo se dice? De inteligencia superior, un genio. Tal vez era alguien, un prodigio, ¿verdad? Era a lo mejor un prodigio, pues uno entre millones, tal vez, y que pues bueno, sabía mucho, conocía toda la Torá y daba respuestas muy profundas, tal vez, y bueno, se admiraban. Wow. Pero vamos a ver el texto más adelante. Cuando llegaron ellos, dice, sus padres, bueno, Miriam y Yosef, en el 48, le dijo ella, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia, dice Miriam. ¿Y qué dice el niño? Dice, entonces él dijo, ¿pero por qué me buscan? ¿No saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? ¿Qué les parece? Aquí hay la respuesta. Bueno, algunos podrían decir, era un prodigio, era un genio, era alguien que se sabía la Torá ya a esa edad y la manejaba de forma sobrenatural. Bueno, superior a los demás, porque ya sobrenatural es la otra respuesta. La otra respuesta era que a los 12 años ya, ese ser que estaba en ese cuerpo y que crecía en todo aspecto, tenía autoconciencia. Y que cuando Miriam le dijo, tu padre y yo, le dijo, espérame tantito, yo tengo un padre nada más, en el cual me es necesario estar en sus asuntos. No te me adelantes, Miriam, ¿verdad? He nacido de ti, yo lo sé, pero yo tengo algo importante. ¿Por qué me buscan? Fíjense nada más la respuesta. Bueno, ese es un testimonio en el Brit Hadashah. Saben,
La tradición, aunque aquí no hay escritos en el Brit Hadashah, por eso Juan al final, Yohanan dice al final, estas y muchas otras cosas se escribieron solamente de él, ocurrieron de él, pero solamente estas se escribieron para que queden como testimonio, dice, pero hay tantas cosas que no se escribieron, pero dice que si se escribirían, no cabrían los libros en el mundo, una expresión como serían demasiados, ¿dónde los pondríamos? ¿Verdad? Aquí hay más versiones porque tenían que buscarme, acaso no sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre, aquí otra versión, en la de Leti no saben que en la casa de mi padre tengo que estar, o traducción en los asuntos de mi padre, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo este jovencito cuyo ser realmente es Ben Elión? Él le dice a Miriam, ¿por qué me buscan? Cualquier mamá podría decir, espérame tantito, ¿cómo que por qué te busco si ya vamos de regreso a Nazaret, al Galil, y tú estás aquí, estamos buscando un día, estás perdido para nosotros? Y él dice, ¿pero por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Y dice en el 50, pero ellos no entendían las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Les iba a decir que la tradición, en los escritos de la tradición de Nazaret, dicen que él definitivamente era enseñado por los sabios, por los doctos en Nazaret, iba a la sinagoga en Shabbat. Saben algo que en la iglesia cristiana nunca se les ha dicho, que él jamás dejó de observar el Shabbat. Él creció en Shabbat todo el tiempo, él no conocía el domingo, obviamente no iba a la iglesia el domingo, ni llevaba su Biblia entre los brazos y nada de eso. Él creció entre la sinagoga, estudiando la Torá, conociendo los profetas, el cumplimiento. Y bueno, él sabía todo eso, obviamente. Ya cuando hablamos de estos términos decíamos, pues él es el mismo que entregó la palabra. Él es el mismo que entregó la Torá. ¿Cómo no le iba a saber? ¿Qué es a lo que voy? Él tenía autoconciencia de lo que era. Él ya sabía en ese momento que no era hijo de Yosef. Él ya sabía que era un ser que había sido enviado por Avinu Shebashamayim, nuestro Padre que está en los cielos. Y él ya desde entonces ya le interesaba estar en las cosas del Eterno. ¿Qué cosas del Eterno eran de él? Todo lo relacionado en la Torá, todo lo relacionado a la profecía, todo lo relacionado a la escritura, todo lo relacionado a la palabra, todo lo relacionado a la fe. Eso es en los asuntos de mi Padre. ¿Saben? Cuando nosotros queramos saber cuáles son los asuntos del Padre, nosotros, es todo eso incluido Yeshua HaMashiach. Los asuntos del mundo son segundo, tercer lugar, cuarto, se quedan por allá, los cumplimos y llevamos nuestro orden, pero los asuntos del Padre son las cosas de Él totalmente. Y Él no faltaba en Shabbat, Él no faltaba en las festividades, Él iba a Jerusalén también, Él hacía todo esto. Bueno, son las primeras palabras de Yeshua que se hacen manifiestas de Él cuando estaba pequeño. Y Él ya estaba demostrando contra todos los pronósticos del día de hoy, fariseos y mesiánicos y judeomesiánicos que están negando la preexistencia y su venida de los cielos, que aquí Yeshua ya estaba diciendo, yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo. Yeshua lo dijo después, cuando ya estaba mayor. Dijo, nadie ha subido al Padre sino el Hijo, nadie ha estado con el Padre sino el Hijo, nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Él es el único que ha estado delante del Padre, el Hijo, es Yeshua el mismo. Y él por eso desde chico decía, es que tengo que estar en los asuntos de mi Padre, mi Padre es el que me está pidiendo cuentas, yo ya tengo que estar en esto, ok, soy niño, soy sujeto a ustedes, pero yo ya estoy en los asuntos de mi Padre. Y él todo el tiempo hablando de las cosas del Padre. Imagínense cómo sería nuestra vida y cómo lo será en la eternidad cuando todo nuestra existencia en la eternidad será los asuntos del Padre. Qué maravillosa cosa. Por eso Yeshua cuando viene a este mundo no tiene ni una almohada en donde recostar su cabeza, dice. No tiene ni una cama, no tiene nada, no le interesa. Él dice, yo vengo a las cosas de mi Padre y
y nada me voy a llevar, así que porque tengo cosas y me voy a ir y no voy a llevarme nada. Yo lo único que quiero hacer solamente es obedecer a mi Padre que está en los cielos. Entonces, el siguiente punto aquí, Yeshua está diciendo, yo tengo conciencia de quién soy. Y este pequeño verso, esta pequeña expresión de Yeshua aquí registrada, al menos en el libro de Lucas, que Lucas dice que él indagó, ¿verdad? Y quiero ir a Lucas capítulo 1, verso 1, porque él hizo uso de la tradición que se venía diciendo en su época sobre Yeshua. Él recolecta algunos datos que no están en Mateo y que no están en Marcos y que no están en Juan. Y es muy interesante el testimonio de Lucas, porque en Lucas 1:1, vean lo que él dice: puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden. Ahí está, se las escribe a Teófilo, ¿verdad? Para que conozcas la certeza de las cosas en las que has sido instruido. Lucas comienza diciendo, yo puse en orden las cosas, me puse a investigar, a averiguar qué es lo que ocurrió. Y Lucas registró dentro de los dichos, y les voy a decir algo, ¿ok? En los escritos extrabíblicos de la tradición, en Lucas capítulo 2, verso 50, dice, mas ellos no entendían las palabras que él habló, y dice en el 51 que Miriam guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que definitivamente no se escribieron y quedaron en el corazón de ella. Quedaron en el corazón de ella, y otras que ella les contó a sus familiares. Lucas indagó y llegó con esto. Lucas llegó con esto y aquí escribió, cuando fueron a Jerusalén ocurrió esto, y aquí Yeshua, siendo niño, nos estaba enseñando con sus palabras lo que estaba hablando. Un siguiente punto. No solamente él vino de forma sobrenatural, este verso nos lleva a la conclusión definitivamente de que él es enviado del Padre, él es un propósito del Padre, viene a cumplir un propósito, viene a traer la palabra del Eterno, y además aquí dice que él tenía que estar en los asuntos de su Padre. Obviamente el Eterno en los cielos, que es Kavod, y es todo, uno y único, él simplemente está, para eso envió a Yeshua, para darse a conocer, para enseñarnos sus palabras, para enseñarnos su corazón, su entendimiento, todo su ser. Yeshua dijo, como él está en el Padre, él está con el Padre, él dice, quien quiera conocer al Padre, conózcame a mí, yo soy un reflejo de él. ¿Okay? Yo soy un reflejo de él. Por eso cuando él dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? ¿Verdad? El que me conoce, conoce al Padre, porque estamos en unidad. Bueno, el punto pues es de que Yeshua tenía autoconciencia. Y a partir de aquí en adelante, todas las palabras entonces en las cuales nos vamos a introducir de él, tienen poder, porque son del Padre. Él todavía aquí se sujeta a la tutela de los que eran sus padres terrenales, ¿verdad? Miriam y aquel que lo adoptó como hijo, que era Yosef. Ya sabemos la historia de Yosef. Yosef creyó que había adulterado. Yosef guarda silencio. Gabriel se le aparece y le dice, no ha cometido ninguna transgresión, está esperando un hijo, pero es un ser especial. Y bueno, Yosef finalmente lo entiende, y él sabía todo esto. Pero después se dan cuenta que no es cualquier ser como un profeta, sino que es realmente el Ben Elión. Miriam se guardaba todas estas cosas y decía, ¿qué está pasando con esto? ¿Verdad? ¿Cómo que por qué me buscan si tengo que estar en los asuntos de mi padre? Me es necesario estar.
Y se estaba refiriendo, obviamente también como dicen aquí, a todo lo que le conllevaba ser justamente un enviado del Padre. Bueno, esta es una de las palabras de él que aparecen de entre que nace hasta que hace su aparición en el Galil. Bien, un ser con autoconciencia, un ser enviado del Padre, nacido sobrenaturalmente, que tiene conciencia de dónde viene y sabe que su Padre no es terrenal, sino que es celestial, y que sabe que mientras la Torá le pide estar sujeto a sus tutores, y que tiene que aguardar el tiempo en el que él va a ser finalmente anunciado a todo Israel. Y a partir de aquí nos vamos al siguiente punto. ¿Cuándo vuelve a aparecer el Mesías haciendo acto de presencia? ¿Cuándo? Cuando viene Yohanan Hamadbil, el de la Tevilá, el que hace la Tevilá, el bautista, pues como le llaman, este sí como un profeta. Este sí como un profeta de la antigüedad. De hecho, Yeshua dijo, este es el último de los profetas y el más grande de los profetas. Fíjense nada más, Yeshua dijo, este es el último de los profetas y el más grande de los profetas. Y viene Yohanan, enviado del Padre también. Aquí viene algo también sobrenatural, ya tocamos un poquito el tema de él. Al principio de la clase, él nació de forma sobrenatural, ¿verdad? Sus padres eran ya grandes, su madre era estéril, él servía, y esto toqué un poquito el tema de ayer, ¿se acuerdan? Quiero hacer un paréntesis también rápidamente. El libro de Lucas nos muestra algo muy interesante. Dice Lucas, en el capítulo 1, cuando él estaba hablando de todo esto, bueno, él habla del nacimiento, él habla de... déjenme ir a una versión que tiene para ir viendo los títulos. Cuando Miriam dice que visita a Elisheba, Tevilá es la purificación en agua, que se le conoce en el ámbito romano como bautizo o bautismo. Bautismo, la Tevilá es la purificación de inmersión en agua. Déjenme ver. Dice, fíjense lo que dice. Sobre Zacarías, ¿verdad? Vean, Lucas 1.7, rápidamente abriendo un paréntesis, dice que ellos eran tzadikim. ¿Se acuerdan que ya estudiamos esto? Verso 4, estaba Zacarías de la clase de Abías, era un ministro. Su mujer era de las hijas de Aharón, se llamaba Elisheba. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de esto rápidamente? Su hija Elisheba era de las mujeres de las hijas de Aharón. ¿Qué era Elisheba de Miriam? ¿Y qué era Miriam de Elisheba? ¿Qué les parece? ¿Eran primas? Pregunta, ¿tendría Miriam alguna relación genética sacerdotal? Si eran primas. Por supuesto, Lucas aquí lo registra. Seharyá era ministro y Elisheba, su esposa, era de las hijas de Aharón. Qué interesante. Ambos eran tzadikim delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Eterno, pero no tenían hijos. Elisheba era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que en ejercicio Seharyá, el ministro delante de Elohim, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del ministerio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Eterno, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un Malach del Eterno, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el Malach le dijo: Seharía, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisheba va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. El Eterno ha favorecido. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. Vean, será grande. Cualquiera puede decir: es rápido murió, le cortaron la cabeza y qué grande fue. Rápido pasó su fama y se acabó. ¿Cómo es de que era grande? Bueno, era grande porque él anunció justamente quién era el Mesías. Y anunció a todo Israel la teshuvá y la purificación de teshuvá, la inmersión, el lavamiento en agua para regresar y los pecados fueran perdonados. Será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre, vean. Aún desde el vientre de su madre será lleno del Ruach HaKodesh. Este era un Natsir. Cuando dice no beberá vino ni sidra, está refiriéndose a que iba a ser un Natsir. ¿Ok? Un Nazir era alguien que se consagraba, tomaba un voto y se apartaba. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al eterno Elohim de ellos. Vean, muchos de los hijos de Israel. Él irá delante de él en el Ruach y el poder de Eliyahu. Aquí está lo que Yeshua dijo: el Elías que habría de venir ya vino, y es Juan el Bautista, Johanán. Él va a ir adelante inspirado y con el poder de Elías, con el aliento o la inspiración de, no con el alma, ojo con esto, no con el alma de Elías, no era Elías, no estaba reencarnando Elías. Iba a ir con el Ruach, el aliento o la inspiración y el poder de Eliyahu, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Seharía dijo al Malach: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y bueno, ahí viene el asunto, ¿verdad? Gabriel le dijo que iba a tener una señal, y bueno, él quedó mudo y todo este asunto hasta que él nació y le puso Johanán. ¿Se acuerdan lo que pasó con esto? Nacimiento sobrenatural, y viene Johanán y viene de una forma sobrenatural, y desde chico ya era ungido. Dice, cuando Miriam visitó a Elisheba, dice que el bebé, ¿qué dice? Saltó en el vientre. Fíjense nada más, saltó en el vientre, se movió, y ahí mismo detectó que estaba alguien delante de él. Bueno, esto se dio entre familias levitas. Seharía y Elisheba, levitas. Miriam, si eran primas, seguramente era levita, y si no era 100%, tenía sangre levita. Qué interesante, de ahí nace el Mesías, de Miriam, levita. Y por eso cuando Yeshua muere, ¿sabían esto? Y lo ponen en una tumba, lo ponen lo sepultan en una tumba, dice, nueva, de ricos, de gente importante, y su vestimenta siempre era una túnica blanca. ¿Saben por qué? Porque él andaba como levita. Solamente los levitas, los ministros, podrían vestirse así y podían andar y podían ser sepultados en este tipo de sepulturas, ¿verdad? Ahora sí que de lujo, de gente adinerada, los levitas. Él tenía su espacio dentro de los levitas, por eso fue llevado ahí. Y ahí se cumple otra profecía, ¿verdad? Ahí se cumple otra profecía. Bueno, muchas cosas que hemos hablado. Quien tenga más interés vaya al comentario de Lucas, hay más cosas sobre esto. Bueno, vamos más allá. Cierro el paréntesis. A lo que iba es de que lo que sigue después era de que aparece Johanán Hamadbil, Juan, el de la purificación, el del bautismo, pues. Y él llama a todo a Israel, ¿verdad? Desde Betania o Betaba, desde el otro lado del Jardín, y empieza a predicar: vuélvanse de sus malos caminos, quiere decir, arrepiéntanse, regresen, vuelvan de su mala forma de vivir, de su vida transgresora, y vengan al Padre purificándose, lavándose,
para que sus pecados sean perdonados. Por eso fue, dice aquí la escritura en Lucas, y Yeshua lo dijo, el más grande de los profetas. Porque él hizo el llamado a todo Israel, porque el día del perdón que el Padre ya había establecido estaba llegando. Perdonaré todos sus pecados y los arrojaré más profundo del mar, y ya no me acordaré más de ellos. Y volveré a tener misericordia de ustedes, y volveré a hacer pacto con ustedes, un nuevo pacto. Estaba a punto de ocurrir eso. Yohanan estaba predicando todo esto. Bueno, esto aparece en Mateo 3, del 15 en adelante, Marcos 1:10 y Lucas 3:22, cuando viene Yohanan a hacer la Tevilá, y viene también, ¿quién? Yeshua. Aquí aparece finalmente una vez más Yeshua, y aquí comienza el ministerio de Yeshua. Comienza el ministerio de Yeshua. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a escuchar un mensaje de las palabras de Yeshua ya directamente. ¿Qué pasa aquí con Yeshua HaMashiach? Bueno, Yeshua ya era de edad de 30 años, ¿verdad? Según también lo que dice la escritura. Y va a empezar a predicar. Cuando entremos al asunto de la predicación del reino de los cielos, porque también quiero hacer un paréntesis con esto, ¿verdad? Porque la pregunta, y bueno, estoy viendo aquí en el chat también, sobre qué pasa con Yeshua, rey o no rey, era de Judá o no era de Judá, porque dice que el león de Judá, de la tribu de Judá, y bueno, era o no era. Y eso es muy interesante, porque hay una alusión profética sobre David y sobre Judá, ¿verdad? De que de ahí iba a venir, Yeshua mismo dice, porque de Judá viene la salvación. De Judá, y no de los judíos como hoy día los mesiánicos. Es que hay que ir con los judíos, porque los judíos viene la salvación, y creyendo que tienen que irse con el sionismo, o con el cabalismo, o con el talmudismo, o lo que sea. Bueno, Yeshua obviamente nace de una mujer que viene del linaje levita, pero era y había sido desposada con un hombre de la tribu de Judá, esto es Yosef. Por eso ella estaba contada dentro de la tribu de Judá. Aunque ella podría tener sangre levita, ella, al estar desposada con un hombre de la tribu de Judá, que era Yosef, entonces la hacía parte de la tribu de Judá. Por eso cuando Yeshua nace en una familia de la tribu de Judá, se le cuenta como alguien de la tribu de Judá. ¿Ok? Y por eso en una alusión profética dice el león de la tribu de Judá. Pero Yeshua no era de la tribu de Judá porque no nació de Yosef, es decir, no era judío por Yosef. Y por otro lado tampoco era un candidato a ser un Cohen Hagadol, pero era una alusión profética de ser el ministro, aunque el ministerio de Yeshua iba a ejercer según la orden de Melquisedec y no según la orden de los levitas de Aarón. ¿Se dan cuenta? Bueno, más adelante, como les digo, voy a entrar un poco más en el asunto porque aquí tiene que ver con el asunto del reino. Saben, el judaísmo y hoy día grupos mesiánicos, grupos judío-mesiánicos, están tratando de llevar todo este asunto del nacimiento del Mesías, la judeidad, su origen, su linaje, hacia la aceptación del judaísmo talmúdico. ¿Ok? Ahí les va. Y bueno, quiero hacer un paréntesis también con esto porque están por ahí comentando sobre, pues realmente entonces de qué tribu era, de dónde venía, tendría que ser judío 100% o no tendría que ser judío, de dónde venía o si cumplía o no. Bueno, el punto importante que quiero comentar aquí, antes de seguir con las palabras de Yeshua, porque aquí después en adelante ya no me voy a detener más en Miriam, en su hijo, todo esto. Quiero hacer énfasis en esto antes de ir. ¿Cuál es el problema del fariseísmo hasta el día de hoy? El concepto
del rey Mesías, descendiente de David, y la restauración del reino davídico terrenal. ¿Ok? Y rápidamente quiero hacer alusión a esto, aunque lo voy a comentar más adelante. La promesa hecha a David, ¿cuál era? Nunca va a faltar rey en tu descendencia, por toda la edad, nunca. Siempre y cuando, ¿qué dice? Andes en todos mis mandamientos. David murió, y anduvo fiel David al final de sus días, sí anduvo fiel. Y entonces David recibe de su descendencia un rey más. El Eterno elige un rey más de la descendencia de David, el cual es Shlomo. Nacido de la mujer, fíjense, ya nomás de aquí empezamos a ver, ¿verdad? Nacido de la mujer que había tomado en adulterio y que él tuvo que restituir y tomarla como esposa. Pero de ahí nace Shlomo. Pregunta: ¿Shlomo cumplió con los requisitos que el Eterno le pidió a él y le pidió a David? Esto ya lo sabemos todos y es muy lógico. No cumplió. No cumplió. ¿Cuál fue el gran problema? Que el Eterno le dijo a Shlomo, a Salomón, le dijo: si tú andas igual que tus padres, igual que tu padre, obedeciéndome y andando en mis caminos, entonces, dice, para siempre va a haber un descendiente de David. De otra forma, entonces, todo se va a acabar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Realmente que Salomón, dentro de los planes del Eterno, pecó, y entonces el reino se acabó, se dividió. Y viene la decadencia, y la decadencia hasta que finalmente se cumple lo que dice en la Torá: si me desobedeces, en vez de ser muchos, seréis pocos. Y eso ocurrió hasta el exilio asirio y el exilio babilónico. Ya el último rey de la descendencia de David, Jeconías, ya se le había profetizado: tu raíz va a ser cortada y no va a haber descendiente después de ti que reine. Punto. Cuando regresa del exilio, Zorobabel era descendiente de Jeconías, hijo de Salatiel, ¿verdad? Pero él no fue rey, fue gobernador solamente. ¿Y qué pasó entonces? Que la verdad de las cosas es que la Escritura dice que la promesa a David fue truncada. ¿Por qué? Porque simplemente no guardaron el estatuto que había pactado con David. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, un remanente quedó, pero no. La verdad de las cosas es de que en la Escritura dice que la promesa de David, de un rey en el futuro físico sobre todas las naciones, era simplemente una alusión profética a Yeshua HaMashiach, y que no necesariamente iba a ser del linaje davídico. Entonces, aquí el gran problema es que la imposición rabínica que ellos dicen tiene que ser descendiente de David, porque tiene que ser descendiente de David, le guste a quien le guste y a quien no, ni modo. Y ellos se quedaron ahí colgados. Se quedaron colgados en que tiene que ser descendiente de David. El gran problema en este caso es ¿cuál? ¿Hay descendientes hoy día de David, de linaje puro? ¿Hay descendientes de David o incluso descendientes de los levitas para que vuelvan a ministrar en el templo? No hay, por favor, está todo mezclado, hay mezcla, ya se perdió la descendencia, ¿verdad? Los registros de las genealogías se perdieron en el año 70 todos, y todos fueron dispersos. El Eterno permitió esto, fueran dispersos, fueron llevados a las naciones finalmente y se entremezclaron. Y ya nadie puede ahorita levantarse y decir: yo soy descendiente de David, puro de linaje, y vengo de todos mis padres y abuelos y bisabuelos y todos los patriarcas. Nadie puede hacer esto. Entonces, lo que está diciendo la Escritura, y Yeshua mismo dijo, es de que todo eso era sombra de lo que habría de venir. Era sombra de lo que habría de venir. El templo, el ministro, el rey, el reino, el paraíso, la instrucción, todo dice es sombra de lo que habría de venir. De tal manera que lo que pasa entre las familias que rodean a Yeshua
es que lo único que tienen que hacer es reflejar que dentro de las familias de David había nacido el rey en la ciudad de Betlehem. Ahora, es muy interesante que ellos, viviendo en Nazaret, tienen que ir a Betlehem para que nazca ahí y se cumpla la profecía. Pregunta. ¿Vivían siempre y vivieron siempre, tanto Miriam como Yosef, en Betlehem, en Belén? No vivían ahí. Fíjense que no vivían. Cualquiera puede decir, no, nada más fueron ahí para que naciera el Mesías. Pues claro, así se cumplió la profecía. Ellos tuvieron que viajar por el empadronamiento a Betlehem y ahí nació Yeshua. ¿Ok? Después tiene que ir a Egipto por la persecución y luego dice el Evangelio que de Egipto llamó a su hijo. Y era un bebé, era de 2 años y ya lo había llamado. Y entonces después suben a Nazaret y viven todo el tiempo en Nazaret. Entonces, ¿para qué van a Betlehem? Simplemente para cumplir la profecía. ¿Qué es a lo que voy? ¿Debieron haber estado sus padres o los que fungieron como sus padres y él todo el tiempo en Betlehem? No, simplemente era cumplir la profecía. Cumplir la figura profética. Por otro lado, ¿debía él ser del linaje de David y ser igual el reino que Yeshua predicaba como el de David? Pues tampoco no, porque Yeshua no vino a reclamar el trono de David físico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es a lo que vamos entonces? Y no es entendimiento de nosotros, para nada. Es entendimiento de los judíos israelitas del primer siglo que escribieron todo esto, que dijeron es que todo aquello se trataba de una sombra de lo verdadero que habría de venir. El verdadero ministro, el verdadero rey, el verdadero reino, la verdadera salvación, el verdadero templo, el verdadero servicio, todo eso. De hecho, esto fue la controversia en el primer siglo, la mala interpretación. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué le hacemos? ¿Creemos o no creemos? Llegaban los fariseos y le decían, ya dinos, deja de atormentarnos, ya dinos, ¿eres tú el profeta, el Mesías o no eres? Y Yeshua dice, ustedes lo han visto, ustedes lo dicen, vean las señales. ¿Se dan cuenta? Y algunos llegaron a entender finalmente. Por eso tenemos estos escritos, porque los que llegaron a entender dijeron, ya sé de qué se trata. Tenía que nacer en Betlehem, pero no era de Betlehem. Tenía que nacer entre las familias de Judá, pero no era judío. ¿Se dan cuenta? Tenía que crecer en Nazaret, pero no era un nazareno. ¿Se dan cuenta? Sino más bien porque creció ahí. Y tenía alusión, nazareno, a ser un vástago también. ¿Verdad? Una alusión profética de David. Un retoño de David, pero no era de David. Finalmente Yeshua dijo, ¿de quién es hijo el Mesías? Y los fariseos dijeron, pues de David. Y él dijo, pero ¿cómo David habla inspirado de él antes? 1000 años antes, imagínense. Entonces, bueno, ¿cuál es el gran problema aquí? Así es como dicen por acá. Que algunos hasta el día de hoy tienen que enseñarle a la necedad talmúdica que Yeshua forzosamente compruebe su ascendencia davídica o su descendencia davídica para que sea rey en el futuro. Háganme el favor. Ese es el gran conflicto que muchos hasta el día de hoy siguen intentando. Darle todas las pruebas a los talmudistas de que Yeshua sea del linaje de David, para que los talmudistas lo acepten como rey cuando regrese a su segunda venida. Háganme el favor. De verdad esto es cansado. Yo no sé por qué grupos todavía se empeñan en querer darle a los talmudistas, a todo el talmudismo, pruebas de que Yeshua es un gen de David para que herede el reino futuro y se siente en el templo que van a construir los sionistas y reine en el milenio de la edad de oro que van a fundar los sionistas, dicen ellos. Esto de veras es una cosa insulsa,
y sin sentido. No tenemos que, como dice aquí, no tenemos que demostrarlo a nadie. Simplemente reconócelo. Él es rey. El Eterno lo puso como rey. Bueno, cierro este paréntesis para poder cerrar también esta parte de en qué familia nació, quién era su madre, quién era su padre, reconocido dentro del linaje de David, Yosef, aunque también la tradición dice que en realidad en sus antepasados había una adopción y que él no podía presumir de una judeidad, fíjense nada más, directa de David. Bueno, son cosas extrabíblicas. Finalmente, más adelante vamos a entender con más autoridad de palabras de Yeshua qué es él, quién es él, de dónde viene, qué es ese reino y todas estas cosas, ¿verdad? Por ahora, en esta primer parte, establecer algunas cosas importantes como él no es cualquier persona que nace, él no es cualquier profeta, ¿verdad? Él no es un linaje humano. Su nacimiento es como muchos nacimientos sobrenaturales que no había de extrañarle a nadie, empezando por el pueblo judío o el pueblo israelita. Él estuvo en peligro su vida como Moisés y fue librada milagrosamente, y él estaba predeterminado y predestinado para reinar con vara de hierro, ya sabemos todo esto. Después, cuando él es niño y él crece, a su corta edad de 12 años, él ya tiene autoconciencia. Él ya sabe quién es y de dónde viene. Y él ya sabe que tiene un padre en el cual tiene que estar inmiscuido y cumpliendo los propósitos del padre. ¿Qué les parece? De tal manera que y aquí ya empezamos a ver el gran problema de los fariseos y el gran problema hoy día de muchos movimientos mesiánicos. Ya les dije, hoy día se están inventando cada cosa para persuadir y para también hacerle creer a muchos creyentes en Yeshua que Yeshua fue un humano, ¿verdad? Ya les he dicho de este disque rabino que se autonombró rabino, famoso dentro del movimiento mesiánico, que ya incluso dijo que para que tenga que ser de un linaje de David, efectivamente ella era virgen, pero Gabriel tomó un espermatozoide así de forma milagrosa y lo trajo así volando por los aires y lo introdujo en Miriam, y entonces así nació virgen ella, pero nació del linaje de David. Imagínense, ese ya es una torcedura, ya eso no dice la escritura. Eso no dice la escritura. La escritura dice: la sombra de Jaelión, del Altísimo, pasará sobre ti, Miriam. Sobre ti. No dice va a pasar primero por Yosef y después sobre ti para que engendres de él, de un espermatozoide que viene de él. No dice así. Dice va a pasar sobre ti, y el ser que vas a engendrar tú va a ser llamado Hijo del Altísimo. Así dice el testimonio. Entonces, todo lo demás no tenemos por qué forzarlo simplemente para darle gusto a los talmudistas, ¿verdad? De que tenga que ser un linaje davídico para que pueda sentarse en el trono futuro del templo futuro, en el futuro milenio, que no va a existir nada. Eso no dice Yeshua. Yeshua jamás dice eso. Como les digo, después vamos a entrar al entorno del reino, que es el reino, qué es rey, de dónde viene su reino, por qué no es de este mundo, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo todo esto. Y, pues bueno, Yeshua ya de chico, él antepone y presenta que tiene autoconciencia, ¿verdad? Autoconciencia, y sabe que en los asuntos del Padre, en los propósitos del Padre, en lo que el Padre le ha encomendado, tiene que estar. Y es asombro de propios y extraños en Jerusalén y en todo Nazaret, ¿verdad? A ver que no es un prodigio nada más, sino que es alguien con un discernimiento. Y vean, aquí es la gran diferencia. Algunas versiones dicen asombrados por su discernimiento.
Y hay una gran diferencia entre la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento. ¿Verdad o no? Hay una gran diferencia entre la inteligencia y el discernimiento. El científico puede ser muy inteligente, ¿verdad? Pero el discernimiento es inteligencia del Mesías, es inteligencia espiritual, que el Padre ha enviado a través del Mesías para nosotros. Entonces el científico puede pensar cómo puede llegar un espermatozoide allá, y el discernimiento espiritual puede decir y nos puede revelar: fue un milagro que el Altísimo haya hecho entrar al Mesías en Miriam para que nazca como un ser humano. Así de sencillo. Y eso lo dice la Escritura, y eso yo creo que todos lo creemos porque lo dicen estos testigos. Que ya vengan mesiánicos y empiecen a traer sus teorías para quedar bien con el talmudismo, con los judíos, ese es su problema de ellos, y que engañen a los que quieran, pero lo que está escrito, lo que es testimonio, y lo que este hombre dice que indagó, para poner las cosas en orden, yo creo que es lo más confiable y lo más certero. Así que bueno, esto nos sirva un poquito también de base, junto con lo que vimos anteriormente, para que en las siguientes clases comencemos ahora sí directamente ya con las palabras que Yeshua mencionó ya dentro de su servicio, dentro de su abodá, cuando comienza a decir: Shubo Elai, vuélvanse a mí, ¿verdad? Dice el Eterno: volveos, porque el reino de Shamaim Kareb está cerca, se ha acercado. Pero para eso lo vamos a hacer en la próxima clase.